Para dar inicio, quiero darle la palabra y la bienvenida a Pablo Jaramillo, nuestro director general de Alianza Educativa, pues también para que comparta con ustedes unas palabras de bienvenida. Adelante, Pablo. Gracias, Santiago. Bueno, un saludo especial para toda la comunidad de Alianza Educativa. Me encanta que nos podamos ver, sobre todo después de pues, que la semana pasada la alcaldía y la secretaría pues, anunciaron oficialmente pues, el levantamiento de la alerta roja hospitalaria, el fin de este segundo pico que hemos tenido en la pandemia y lo más importante, que la secretaría reactivó digamos, los planes para poder abrir los colegios privados y oficiales en Bogotá, lo cual nos llena de emoción y de optimismo. Todos ustedes saben que el año pasado hicimos 7 pilotos de reapertura en Alianza Educativa, demostrando pues primero la urgencia de abrir los colegios. No hay este año nada más importante junto con la vacuna que abrir colegios. Creo que la urgencia es clarísima. Segundo, demostramos que sí es posible abrir colegios con bioseguridad, y si todos nos cuidamos y si todos nos comprometemos, es posible hacerlo de manera segura. Y tercero, que los efectos de abrir esos colegios son importantísimos para garantizar el aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Sabemos que hemos tenido momentos difíciles, la pandemia no se ha acabado, así que pues ahora que estamos retomando nuestros propios planes de reapertura, es importantísimo que sigamos hablando de bioseguridad, porque en la medida en la que todos nos comprometamos y todos cambiemos nuestros comportamientos y nos comprometamos, digamos, a cuidarnos entre todos, pues vamos a asegurar que ese éxito que hemos tenido en Alianza Educativa con los colegios abiertos, pues se siga dando. Finalmente, pues un saludo especial para todos los que de alguna forma se han visto afectados por esta pandemia, los que han perdido seres queridos, familiares, amigos, que han tenido pérdidas económicas. Quiero decirles que pues cuentan con toda esta familia de Alianza Educativa, que no están solos y es pues momento de seguir trabajando unidos y juntos para superar estas dificultades por un tiempo más. Seguramente la pandemia todavía va a durar. Lo importante es trabajar en equipo, cuidarnos y hacer todo lo posible para que en un par de semanas podamos empezar a abrir nuestros colegios de manera biosegura y nuestros estudiantes puedan volver al aula. Así que, pues un saludo especial, ojalá disfruten este webinar y bueno, lo dejo entonces, Santiago, para continuar. Muchas gracias. Pablo, muchas gracias. Y entonces, para que entremos en materia, pues quiero presentarles a un equipo muy especial. Y es el equipo de Gresa, la compañía que nos viene acompañando desde el año pasado, pues en todo el alistamiento de las medidas de bioseguridad en nuestros colegios para hacer realidad el que podamos efectivamente reabrir y reencontrarnos en el colegio de manera segura. Quiero presentarles a Iván Darío González, consultor principal de Gresa, Julie León, quien es la gerente general de Gresa, y estarán acompañando a Iván y a Julie, Andrea Parra, Adriana Vivas y Estela Vanegas también en este espacio. Iván Darío y equipo, pues muy contentos de tenerlos aquí y pues por favor, adelante. Santiago, mil gracias. Un saludo muy especial para ustedes, para Pablo, para Natalia y a todo el equipo nuestro. Hoy estamos acá solo 5 de las más de 20 personas que hemos venido trabajando con ustedes en esto y en este proceso desde hace varios meses, y estamos felices de reencontrarnos con la comunidad de personas de la Alianza Educativa para poder compartir esta presentación que hace parte de la preparación de regreso a clases. Entonces, a todo el equipo de Gresa un saludo también muy especial, y a María Isabel, que nos va a ayudar a proyectar la presentación, pues también. Hoy, como dijo Pablo y como dijo usted, pues estamos dando un paso importante ante el anuncio de la alcaldía de poder abrir los colegios. Hemos preparado una presentación con bastante información que tiene 4 capítulos grandes. Algo similar habíamos hecho hace varios meses, yo no me acuerdo, Santiago, hace varios, por lo menos 4 meses o 3 meses, no me acuerdo. Entonces, lo que traemos es información actualizada, tanto en la pandemia como en las estrategias y en lo que hemos seguido aprendiendo en este proceso
para poderlos llenar de razón, y por supuesto que haremos el mayor esfuerzo para correr y darle unos minutos a usted para que nos ayude a modular algunas preguntas al final y responder inquietudes de los papás y las mamás que nos acompañan y los niños. Esta pandemia sigue avanzando. Hoy superamos los 107 millones de casos positivos y en las últimas 24 horas hubo 383.000 personas en el mundo que tuvieron COVID o que salieron positivas para COVID. Es desafortunado, y lo decía Pablo en su introducción, una gran cantidad de personas fallecidas. Siempre nos conectamos con esas familias, con esas personas. Más allá de la cifra, detrás de cada dígito hay personas, hay vidas y hay dolores. Y yo creo que la única forma de describir esto es un mundo en duelo. El mundo está en duelo alrededor de esta pandemia. ¿Qué es positivo ahora? Pues que hace varios días vienen bajando los casos y hace 3 semanas estábamos en la columna del centro, que son 383.000, estábamos viendo números del orden de los 750.000, 760.000 casos diarios. Por primera vez, todas las regiones del mundo han empezado a bajar casos al tiempo. Y eso es una muy buena noticia. Ya cuando nos salimos de esta foto de las 24 horas y vemos el video de los últimos meses, y pasan la siguiente, por favor, es una muy buena noticia ver todas esas áreas reduciendo casos al tiempo. Yo creo que el mundo tiene ese momento de respiro. Fíjense que en otro momento donde habían áreas reduciéndose, algunas subían. Entonces yo creo que ahorita todos tenemos como motivos de esperanza al ver esto, y por supuesto el inicio de la vacunación en algunos países, pues razón de más para sentir que vamos aproximándonos al principio del final. La mortalidad ha venido bajando, empezó en 7.3 en el primer trimestre del año 2020 y hoy estamos en 2.2, es decir, se ha reducido más de 3 veces la mortalidad, y ustedes lo ven en la línea roja que atraviesa la gráfica. Mientras los casos crecen, la mortalidad se va reduciendo, y aunque hay un volumen de fallecidos que uno a uno duelen y son muy relevantes, pues estadísticamente sigue siendo válido pensar que más del 95% de las personas que tienen COVID tienen síntomas leves o síntomas que pueden manejar en la casa. Y eso nunca lo debemos olvidar, como no debemos olvidar que hay razones de trabajo colectivo en la humanidad que nos han llevado a esa reducción de la letalidad. Son 5 razones que ustedes ya habían visto y que nosotros les habíamos mostrado, y es la mayor conciencia en las medidas de prevención, la mayor capacidad de diagnóstico, el inicio de la vacunación y la mejor protección de la población vulnerable, la optimización del tratamiento médico y la preparación de los sistemas de salud. Cada una de ellas ha sido miles de millones de horas de conversación en miles de millones de lugares en el mundo. Y todo el mundo, toda la humanidad ha trabajado para que esto sea una realidad. Entonces, así como reconocemos el temor y el miedo que produce la pandemia, también queremos invitarlos a reconocer cómo la humanidad ha venido superándola y ha logrado reducir la mortalidad y ha logrado aumentar el diagnóstico y ha logrado preparar los sistemas de salud. Y todos, ustedes en Alianza Educativa, nosotros desde nuestra consultoría, el equipo de dirección de la Alianza, los colegios que están apoyando a la Alianza, todos estamos trabajando en una cultura de bioseguridad que debe ser esa malla de protección para llegar al final de esto de la mejor forma posible. Colombia ha sido golpeado por la pandemia de una forma importante. No quiero resaltar las cifras, quiero volver a los números de las personas fallecidas. Quiero leer cada número: 55.808 personas, 8 vidas que se han apagado. Y detrás de esas vidas había sueños, y detrás de esos sueños había proyectos y había familias, y son familias que han tenido momentos muy difíciles, familias que han tenido dificultades importantes en afrontar el duelo. Por eso desde acá queremos extenderles un saludo. Es imposible hoy decir que cada uno de nosotros no conoce a alguien, no tiene un familiar, un amigo
que estuvo en cuidado intensivo, que ha fallecido o que está en este momento en cuidado intensivo. Y yo creo que nunca podremos olvidar eso, porque desde Gresa hemos decidido comprometernos con cada una de esas víctimas, dar nuestro mejor esfuerzo para honrar su partida, siendo parte de la solución y ayudando entre todos, desde lo individual, a construir una solución para poder volver a soñar en un mejor futuro. Creemos que honrarlos con ese compromiso es lo que debemos hacer y es lo que hemos venido haciendo para avanzar. Afortunadamente, las últimas 2 semanas han venido reduciéndose los casos. Ustedes ven en la línea roja cómo las unidades de cuidado intensivo, la ocupación de cuidado intensivo, pasó de estar por encima del 90%, casi en el 95-96% en Bogotá, a llegar hoy a cifras cercanas al 70%. Es probable que ya salgamos inclusive de la alerta naranja y afortunadamente, proporcionalmente en términos de fallecidos, aunque hubo más, estadísticamente hubo menos, porque tuvimos mayor capacidad de respuesta que ese pico tan duro que tuvimos en agosto. Hay algo que no deja de rondar la cabeza en estos días y son las nuevas cepas. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas? No sabemos. Sí sabemos que hay una nueva cepa que llegó a Colombia, es la cepa del Brasil, está en Leticia. Leticia está pasando por un momento difícil, tuvo que ser aislada del resto de ciudades, se suspendieron vuelos y tránsito. Y lo que sabemos hoy es que en general las vacunas continuarán sirviendo para estas cepas. Hay alguna información de cómo una de las vacunas no sirve en una cepa puntual, en un país puntual en el África, pero aparte de esa excepción, al parecer todas las vacunas van a seguir siendo útiles para las distintas cepas. También sabemos que esas nuevas cepas aumentan como la velocidad de transmisión y por eso es tan importante estar atentos. Si llegara a Bogotá, poderlo identificar a tiempo y tomar las medidas. No hay evidencia suficiente para hablar de una mayor severidad de la enfermedad o una mayor mortalidad, pero sí parecen, insisto, transmitirse más rápido. Pareciera que a nuestro sistema inmune esas nuevas cepas las toman del pelo y entonces hay posibilidad de reinfección con las nuevas cepas. De ahí la importancia de cuidarnos y de mantener activa esa cultura de seguridad, de bioseguridad, adoptando cada una de las medidas. Este primer capítulo, digamos, lo que nos muestra es cómo hemos venido avanzando en la pandemia, el momento de alivio que estamos enfrentando hoy y como hemos hablado en todas las organizaciones y en todos los eventos donde estamos, hoy, Pablo, Santiago, necesitamos tener capacidad de leer el entorno, pero sobre todo adaptarnos al interior para poder responder a un entorno incierto, difícil y seguramente, digamos, lleno de retos como el que vamos a vivir en este semestre. Pero celebro que haya una coincidencia en todos los indicadores que han permitido en este momento reabrir los colegios y volver a la presencialidad. ¿Cuáles son entonces las estrategias que tiene la humanidad para avanzar contra la pandemia? Lo primero son las intervenciones no terapéuticas. Es decir, si te devuelves una, por favor. Es decir, todo lo que no son medicamentos o vacunas. Ya vamos a hablar de eso, pero es muy importante saber que esas medidas no terapéuticas son las que nos han permitido llegar hasta acá, venciendo a la pandemia. Los segundos son los medicamentos o intervenciones terapéuticas y hablaremos de ellos en un momento. Solo queremos anunciar otra buena noticia y es que tenemos certeza que este año la humanidad va a descubrir más medicamentos para enfrentar el COVID. Y lo tercero son las vacunas. La última vez que hablamos con ustedes, hacia el mes de octubre, no existían vacunas en el mundo, era todavía incierto si íbamos a tener vacunas para enfrentar el COVID. Hoy no solo hay vacunas, sino que hay varias vacunas y con mejor efectividad, y es lo que les vamos a contar en un momento. Queremos recordar esas intervenciones no terapéuticas que son las que nos han traído hasta acá, con el equipo de Alianza Educativa en cada uno de los colegios, con rectores y rectoras, con los equipos de liderazgo, con los líderes COVID en cada institución educativa, con las comunidades, hemos trabajado en estas 3 medidas.
las medidas de prevención, las medidas de contención y las medidas de mitigación. Y siguen siendo absolutamente relevantes. El lavado de manos, la distancia física, la ventilación, la detección de signos y síntomas, el anuncio de haber estado con personas positivas, la limpieza y la desinfección y el uso de mascarillas y otros elementos de protección personal. Y adicionalmente tenemos medidas de contención cuando aparecen casos positivos y tenemos medidas de mitigación en caso de tener brotes. Entonces, si pudiera dar un primer mensaje en este momento, es que después de varios meses de trabajo, después de las pruebas y las aperturas de colegios que hicimos el año pasado, los colegios de la Alianza Educativa están preparados para el regreso a clase, están haciendo su labor y si sumamos conferencias como esta y la conciencia de toda la comunidad, papás, mamás, acudientes, hermanos, etcétera, a crear, a tejer esa cultura de bioseguridad, pues vamos a estar más preparados que nunca para ese ansiado regreso al colegio. Hay medicamentos, no me voy a detener en eso, solo mencionar que hay un medicamento que es la dexametasona de uso hospitalario, que ha demostrado reducción del 20 y 30% en pacientes sin y con ventilación mecánica, siendo, digamos, uno de los grandes desenlaces que ha logrado cambiar la humanidad al utilizarlo en la reducción de la mortalidad. Y finalmente el tema de vacunas, que lo explicamos desde 5 grandes pasos en una cadena. Empieza con la investigación, el desarrollo, pasa por la producción, la negociación, la adquisición, la logística y termina en el plan de vacunación. ¿Qué quiere decir entonces cada una de esas cadenas y dónde están los retos que tenemos alrededor de eso? Hace un tiempo, como les dije, no había la posibilidad de hablar con certeza de vacunas. Hoy las tenemos. ¿Por qué? Y aquí es donde se ha generado una gran paradoja, porque mientras el mundo avanza en vacunar, ese logro está siendo como de alguna manera puesto en duda, básicamente porque fue muy rápido, que se están saltando la seguridad y no hay nada de eso. Quiero darles algunas razones por las cuales ese logro se alcanzó como un trabajo colectivo de la humanidad y por primera vez en medio de la pandemia tenemos vacunas y vacunas de buena eficacia. ¿Cuáles son esas 5 razones? Primero, no partimos de cero. Los investigadores ya estaban estudiando otros coronavirus y cuando apareció este pudieron echar mano de esas investigaciones que habían hecho contra el SARS, contra el MERS, que fueron virus que nos atacaron en la década pasada, 2015, 2016, 2012, y entonces había una base de conocimiento para desarrollar. Lo segundo fue la posibilidad de compartir la información entre diferentes grupos de investigación. Los de Asia sabían qué estaba pasando en Europa, en Norteamérica, y muchos grupos de investigación de muchas universidades y centros científicos pusieron sus bases a disposición de los demás para poder generar conocimiento como nunca antes. ¿Cuántos de ustedes no hablan hoy con propiedad del COVID? Y nosotros, ninguno de nosotros es científico, pero todos somos covidólogos, todos somos epidemiólogos porque el conocimiento ha estado ahí a disposición de todos. Tercer elemento fundamental, esto se volvió una prioridad global. Nunca antes habían salido de los colegios 1.600 millones de niños. Nunca antes se había paralizado la aviación, nunca antes se había paralizado el comercio, nunca antes se habían cerrado fronteras de manera global como sucedió esto. Es decir, el impacto del COVID en la humanidad fue tan severo que los gobiernos, las empresas privadas, las organizaciones sin ánimo de lucro pusieron esta prioridad global para avanzar. En cuarto lugar, aceleraron los procesos de registro y evaluación y aprobación. Y entonces la gente dice, oiga, pero los aceleraron y entonces no miraron bien. No, eso no es lo que pasó. Lo que hicieron fue crear una ruta rápida, una ruta express, y en vez de poner las vacunas detrás de otros medicamentos y de otras innovaciones, las vacunas, cuando estaban listas, entraron de primeros en la fila y se tomaron todo el tiempo que se iban a tomar en estudio, pero no tuvieron que hacer fila para ser evaluadas. Y ahí se ganó un tiempo de oro. Y finalmente, dado que era una prioridad global, pues llegaron millones y millones y millones y millones de dólares como nunca antes en la historia a apoyar el desarrollo de la vacuna. Entonces, esas 5 razones que les acabo de contar de forma rápida,
condujeron a que un proceso que usualmente dura 3 años se sacara en 10 meses y hoy llevemos más de 150 millones de personas vacunadas en el mundo. La ciencia logró entregarnos vacunas y hoy tenemos retos de producción y de logística. En producción, porque para vacunar al mundo entero necesitamos el doble de dosis de la población mundial y un poquito más. Dado que somos alrededor de 8.000 millones de personas en el mundo, 8.500, entonces necesitamos cerca de 18.000 millones de dosis. Y lo que se va a producir este año son cerca de 9.000 millones de dosis si todo sale bien. Entonces, por eso, desde hoy sabemos que hay un enorme reto en producción y eso está generando mucha ansiedad. Lo tercero es que la negociación y la adquisición fue difícil porque en el momento en el que estábamos en el mundo, las farmacéuticas lograron tomar el sartén por el mango en las negociaciones y eso hizo que solo aquellos países con altos ingresos y con mucho poder pudieran hacer una negociación, digamos, favorable para ellos. Los otros países como el nuestro han tenido que acudir con las limitaciones que eso tiene a mecanismos como el mecanismo COVAX, que es la mejor decisión que ha podido tomar el gobierno y significa que COVAX es como la suma de muchos países y es como si nosotros fuéramos un país grande negociando. COVAX va a comprar más o menos la misma cantidad de vacunas que han comprado la Unión Europea, Estados Unidos y otros, y tiene la plata y el respaldo de 100 países en el mundo y por ende va a tener la posibilidad de jugar un rol importante en esas negociaciones. Después viene el tema de logística que ustedes conocen y que se ha hablado en medios, que la congelación es muy alta, o sea, hay que ultracongelar esas vacunas, que hay pocas fábricas en el mundo y hay que montar las vacunas y sus cajitas en los aviones y traerlos a los países y todo eso nos va a tomar tiempo. Y finalmente, el plan de vacunación, que no es nada distinto a la aplicación de la vacuna, pero no en niños, como tradicionalmente hemos hecho, sino principalmente en adultos y con 2 dosis, y eso va a tener toda una lógica detrás difícil y que nos va a retar. Cada uno de esos 5 puntos debe ir acompañado de la pedagogía y la comunicación para tranquilizar a la gente. Y si pudiera darles un segundo mensaje es, nosotros estamos tranquilos con las vacunas, estamos esperando que lleguen y la responsabilidad es informarse bien para ir a vacunarse en el momento en que nos toque. Pero sabemos desde ya que si bien tenemos una excelente noticia con la producción de vacunas, también tenemos claridad en los retos que van a significar la producción, la logística, la compra y entrega y el plan de vacunación. Colombia ha negociado cerca de 61 millones de vacunas con las marcas que ustedes ven en la pantalla y esperamos con eso, o espera el gobierno con eso, vacunar alrededor de 35 millones de personas a final del año. Ojalá lo logren, nosotros estamos haciendo toda la energía y enviándoles toda la fuerza para que lo logren, pero también estamos tranquilos si no lo logran. Sabemos que el mecanismo COVAX al que el gobierno de Colombia adhirió tempranamente es un mecanismo que nos va a ir entregando vacunas, de pronto no a la velocidad que se quisiera o que uno desearía, pero con seguridad irán llegando vacunas e iremos avanzando en la vacunación como queremos. Ustedes conocen el plan de vacunación, se los voy a poner en la pantalla. Ese plan de vacunación tiene una fase 1 en donde están la comunidad de profesores en la etapa 3, después de haber vacunado a los adultos mayores de 80 años, a las personas que trabajan en salud y a los adultos mayores de 60 años. Vamos a llegar a los profesores de escuela básica, preescolar básica, primaria, secundaria y escuela media, a los directivos de las instituciones educativas y eso nos va a facilitar este regreso a clases. Pero no quiere decir que debamos esperar, porque las vacunas no son como una solución mágica que nos van a resolver el problema. Acá desde ya tenemos que avanzar en esa cultura del tapabocas, del distanciamiento, de la ventilación, reconocer el esfuerzo que han hecho los distintos colegios de la Alianza Educativa en términos de organización de espacios, de adecuación de infraestructura, más lavamanos, ese tipo de cosas, porque lo que nos va a salvar es la combinación de todo, unas buenas medidas no terapéuticas
y, por supuesto, un proceso gradual de vacunación. De modo que vamos avanzando hacia eso. El mundo ya lo ha hecho. Ustedes ven en la pantalla cómo empieza a haber países que están vacunando pues, con un ritmo interesantísimo. Tal vez el caso más cercano que tenemos es el de Chile. Y fíjense, es la línea como color violeta que muestra una pendiente que parece un ascenso en el Tour de Francia. Y se ve cómo se ha incrementado en las últimas 2 semanas esa capacidad de vacunación de Chile, que va a llegar a 5 millones de chilenos vacunados a finales de marzo. Yo creo que podremos aprender de eso para acelerar nuestro proceso. Nos han preguntado mucho y por eso lo anticipamos, las vacunas en niños. En los niños, digamos, no vamos a vacunar por ahora. Si ustedes miran el punto número 2 y 3, los estudios en niños empezaron tarde, empezaron en octubre, cuando sabíamos que eran seguros hacer esos estudios, cuando lo supo la ciencia, y solo hasta este momento están evaluando si se pueden vacunar niños menores de 18 años. Por ahora, los niños y las mujeres embarazadas, digamos, van a esperar tener mayor evidencia de seguridad para su vacunación. Y hablaremos de eso en un momento al final. Pero sí quisiera pararme desde unos mitos y unas realidades, porque insisto, acá tal vez lo más importante es que cada uno de nosotros pueda tener buena información para tomar la decisión de vacunarse e invitar a sus familias a vacunarse con ellos. ¿Cuáles son los mitos? Esta vacuna puede causar mutaciones, es decir, cosas raras en el cuerpo. La verdad es que no. El material con que está hecho la vacuna no va a combinar con el material del cuerpo. Son materiales genéticos distintos y, por decirlo de alguna forma, incompatibles. Entonces, no hay peligro que le vaya a salir a uno otro brazo, una oreja adicional, un ojo en la frente. Nada de esas cosas son ciertas. Y creo que es importante entender que hoy las vacunas son más eficaces y más seguras de las que a todos nos pusieron cuando nacimos, alrededor de lo que entonces se vacunaba. ¿Tiene efectos secundarios? Sí. La pregunta es ¿cuáles efectos secundarios? Al parecer produce algo de molestia en el brazo, puede producir algo de malestar las primeras 24 a 36 horas y en algunas personas, especialmente en personas con antecedentes de alergia, ha tenido unas reacciones alérgicas severas, pero los casos son poquiticos y por lo tanto estadísticamente insignificativos. Por esa razón, si al grupo de niños menores de 18 años y de mujeres embarazadas quisiéramos sumarle algo, sería que las personas que hayan tenido antecedentes de alergias en vacunas anteriores o medicamentos levanten la mano y analicen con su médico la posibilidad de vacunarse. La efectividad es muy buena, las vacunas son seguras, es cierto que puede dar después el COVID, después de estar vacunado, pero también está uno más protegido, entonces la enfermedad va a ser menos grave y va a tener además menos síntomas y menos molestias. Ya hablamos de en quienes está contraindicada, niños, mujeres embarazadas y personas que hayan tenido reacciones alérgicas graves. ¿Debo continuar protegiéndome? La respuesta es sí, es muy importante protegerse porque no sabemos si la vacuna va a evitar que seamos portadores de la enfermedad y no sabemos si mi vecino o mi vecina están vacunados. Entonces necesitamos continuar protegiéndonos después de haber sido vacunados. Ha venido creciendo además la idea de un chip que van a inocular, a inyectar entre la vacuna para controlar nuestros cerebros desde las torres 5G. Eso la verdad es que no tiene ningún sustento científico. No hay ninguna tecnología capaz de controlar a miles de millones de humanos. Eso realmente es una noticia falsa que, como tantas otras, ha tomado vuelo y hay personas que no solo creen eso, sino que defienden que eso es cierto. Después de estudiar esto en detalle y de venir estudiando el tema de vacunas en los últimos 30 años, les podemos decir que eso no es cierto. Por último, la pregunta que surge, ¿será que me pueden contagiar si me pongo la vacuna? La respuesta es no, porque esta vacuna no tiene virus vivo, tiene otros elementos a partir de los cuales
se arma el sistema inmunológico para responder, pero no tiene virus vivo y entonces eso nos da tranquilidad. En síntesis, tenemos unos avances, ustedes los ven en la columna de la izquierda, y tenemos unos retos gigantes que ven en la columna de la derecha. Yo no voy a entrar en el detalle, lo cierto es que nosotros queremos ver esto de manera positiva, la presencia de vacunas es histórica y nosotros con esta pandemia, cada uno es parte de esa historia. Y tenemos muchos retos en la producción, la logística, la negociación, y debemos entender la realidad de nuestro país, que es un país de ingreso medio, que nunca será comparable con los países más ricos en términos de la velocidad para negociar. Pero aún así sentimos que se están dando los pasos correctos y confiamos llegar al final del año con un volumen de vacunación suficiente para avanzar en el proceso. Quiero ir cerrando esta conversación parándome desde la actualidad en los colegios. Perdón. La evidencia lo que nos muestra es que hay mucha literatura que facilita pararse acá adelante de todas las personas que están para decirles tranquilamente que la comunidad científica hoy entiende que el riesgo para los niños en COVID es mucho menor y que algo muy importante, los niños no son los grandes transmisores que pensábamos que eran. Los niños sí transmiten la enfermedad, como las transmiten los adultos, de pronto inclusive un poco menos, pero ellos, los niños, no se enferman tanto como los adultos y si se enferman, tienen pocos síntomas y muy bajo riesgo de tener desenlaces extremos como hospitalización en cuidado intensivo o la muerte. Eso hoy lo sabemos y lo han dicho UNICEF, que es la organización que protege a los niños en el mundo, lo ha dicho las Naciones Unidas, lo ha dicho la UNESCO, lo han dicho diferentes grupos y lo han publicado científicos. Lo que sí sabemos es que nunca se había parado la educación para 1.600 millones de niños en el mundo. Lo que sí sabemos es que los niños fuera del colegio están expuestos a riesgos de violencia, a riesgos de ser capturados por bandas criminales para diferentes razones. Entonces, tenemos a un lado la evidencia que muestra que el riesgo de los niños es bajito y al otro lado la certeza del daño que les hace a los niños y a las niñas estar fuera del colegio. Y cuando uno pone ese riesgo bajito con esa certeza alta, realmente entiende por qué hay un grupo de personas, dentro de los cuales me incluyo y se incluye Grecia, que está empujando una campaña que se llama La educación presencial es vital. Y ojalá cada uno de nosotros nos paremos al lado de esa campaña para defender el derecho de las niñas y las niñas de asistir a los colegios, para recibir educación presencial en ambientes bioseguros que los ayuden a desarrollarse para afrontar la vida mejor. Esos niños van a tener retos enormes por haber faltado al colegio estos meses, pero entre más rápido retomemos la presencialidad, menos será el impacto con el que tengamos que lidiar y el que tengan que lidiar ellos cuando sean grandes. ¿De qué depende el regreso al colegio? Básicamente de 5 cosas. 2 son cosas externas a los colegios de la Alianza Educativa, que son la situación y el avance de la pandemia dentro del país. Y la otra es la decisión que puede tomar el gobierno nacional o distrital, como sucedió hace unos días. Pero ya después de haber superado esos 2 temas externos, al interior de los colegios está la capacidad de implementar y verificar protocolos, la apropiación de la cultura del cuidado dentro del colegio y los hogares de la comunidad escolar o académica, y la capacidad de contener los casos positivos. Durante los últimos meses del año pasado, trabajamos con Alianza Educativa, visitamos varios de los colegios, todos los que estaban entonces listos para empezar. Tenemos programadas visitas en Parques de Bogotá y en el otro, que olvidé el nombre, Palma de Ceras tal vez, en los próximos días, para terminar de hacer el recorrido en todos los colegios de Alianza Educativa y darle la tranquilidad a este equipo que se ha echado al hombro la preparación con sus rectores, con sus profes, de
poder estar listos para cuando ustedes vuelvan al colegio, estarlos esperando en ambientes bioseguros. Entonces, ha sido un trabajo intenso, ha sido un trabajo retador, pero hoy podemos levantar la mano y decir, Alianza Educativa y sus colegios están listos para regresar. ¿Por qué es importante volver al colegio? ¿Por qué tanta presión nuestra? Básicamente porque al quedarse en casa aumenta la soledad y pueden empezar a generarse problemas como ansiedad y depresión. Es probable que ustedes hayan visto a sus niños más reactivos que siempre, más aislados que siempre. Hay cambios desfavorables en las rutinas y en la actividad física. Pueden aumentar de peso, pueden volverse menos activos, más sedentarios. Les falta acceso a recursos para estudiantes que tienen necesidades de salud mental, un hogar donde haya violencia, un hogar donde empiece a haber un consumo problemático de alcohol o de drogas, requiere una malla de contención para esos niños y en los hogares no existe. Se pierde la posibilidad de aprender, se pierde el aprendizaje. Entonces, hay limitación dependiendo del grupo de edad de los niños, se limita la posibilidad de aprender. El cerebro tiene unas ventanas muy particulares para aprender cosas específicas y al estar fuera del colegio perdemos esas ventanas de oportunidad y eso genera retrasos académicos y de desarrollo importantes. Y si algo sabemos es que lo que saca a los países y a las familias de la pobreza es la educación, es la que le abre las puertas al desarrollo. Entonces es fundamental entender esto para poder sumarse con confianza al regreso a clases. Tenemos los efectos psicológicos positivos del regreso al colegio y es la posibilidad de tener las rutinas escolares para paliar esta pandemia. Es la apropiación de esa cultura de bioseguridad para que cuando estén por fuera del colegio sepan cómo defenderse. Es la posibilidad de tener, digamos, o detectar situaciones de riesgo al ver a los niños con personas que son entrenadas en eso en los colegios y también la necesaria e imperiosa prioridad, valga la redundancia, de fortalecer la autoestima de los niños a partir de la socialización, del juego, del pensamiento creativo, de la estimulación, del desarrollo de habilidades sociales, del lenguaje y diferentes expresiones artísticas. Como les dije, con Alianza Educativa llevamos meses preparándonos para esto y acá no voy a entrar en el detalle para dar espacio para las preguntas, pero acá hay muchas de las razones por las cuales nosotros nos sentimos tranquilos de pararnos acá a decirles, Alianza Educativa y sus instituciones están listas para avanzar. Cada uno de los rectores y rectoras de esos colegios que visitamos, los 8 colegios, sus equipos de COVID, Santiago, Pablo, todo el equipo arriba de la estructura individual de cada institución educativa, ha hecho un trabajo enorme para que esto sea una realidad y la invitación es a confiar en eso. Ya muchos de ustedes han regresado, muchos lo hicieron durante los meses de noviembre y diciembre. Y algunos nos decían, oiga, pero ¿para qué van a abrir si ya ahorita salimos a vacaciones? Pues precisamente para no empezar ahorita, para estar listos en el menor tiempo posible. Acá ya no estamos probando nada. Estos colegios ya habían abierto, ya los niños habían regresado con unos videos que nos sacaron lágrimas en su momento de emoción, de ver la alegría con la que regresaban al colegio. Entonces, hoy más que nunca estamos listos con la Alianza Educativa para recibir a esos chiquitos y poder darles lo que necesitan para tener más herramientas para afrontar la vida. Unos consejos para ir cerrando esta conversación. Es importante recordar que los padres nerviosos generan intranquilidad en sus hijos. Necesitamos estar tranquilos, necesitamos salirnos del ruido de las noticias, necesitamos tener claras las prioridades para ayudar a nuestros hijos. Y no quiero entrar en el detalle de todo, pero es importante entender lo que están viviendo los niños y las niñas. Es importante ese punto número 3, acoger y escuchar con empatía cuáles son sus vivencias, sin juzgarlos, sin pararse a bloquear la comunicación, dejarlos expresarse con paciencia para que puedan empezar a entender lo que este cambio significa. Y por supuesto, afrontar con ellos el temor al regreso, porque ellos mismos llevan oyendo durante meses que el COVID es peligrosísimo y ahora van a tener esos temores del desconfinamiento. Y estas 5 estrategias que les damos en el tablero, si pones la siguiente, porfa,
Son estrategias que ayudan a los niños a tomar la decisión de ir seguros al colegio, irles dando objetivos graduales para salir. Si van a regresar la semana entrante o la siguiente, entonces de pronto empezar a salir de la casa, mostrarles que ir y volver no pasa nada, mantener las relaciones con la familia, con los amigos, repasar con ellos las medidas de bioseguridad, como les decía hace un momento, escuchar sus temores y sentimientos y ayudarlos a tener control de lo que pueden controlar ahora que van a volver al colegio y van a salir de ese ambiente de la casa, pues que seguramente para algunos es un ambiente donde tenían control. Entonces tenemos que trabajar con ellos. El colegio, los colegios, la alianza ha preparado desde acá, pero ustedes como papás, mamás, como profesores pueden ayudar a que todos tengamos confianza en el proceso. Y por supuesto, ahora que regresemos, pues no bajar la guardia, que es, digamos, uno de los elementos fundamentales en esto. Todo lo contrario, adoptando las medidas y estando listos para poder, digamos, enfrentar el desafío del regreso desde la lógica de cuidarme a mí mismo para ayudar a cuidar a los demás. Termino con unas reflexiones finales muy simples. La necesidad imperiosa. Creo que no hay nada más importante en Colombia que abrir los colegios y las escuelas con buenos protocolos de bioseguridad para que los niños y las niñas regresen y para que toda la comunidad académica tenga esa tranquilidad. Segundo, socializar y fortalecer la autoestima de los niños con esta decisión para que puedan tener más herramientas para afrontar el futuro. Tercero, entender que la virtualidad es interesante, pero que hay procesos de aprendizaje que requieren la presencia del docente. Cuarto, las secuelas que estamos viendo en el largo plazo por la ausencia de ida al colegio realmente van a ser difíciles de manejar. Por eso, volver cuanto antes al colegio nos va a ayudar a reducir el daño. Y lo último, recordar que el colegio favorece una buena salud mental, mientras que quedarse en casa puede aumentar el riesgo a las adicciones, a la depresión, a la ansiedad y a otros temas difíciles. Y por todas esas razones, hoy terminamos diciéndoles, ojalá puedan volver pronto al colegio, ya estamos listos allá y la decisión de regresar es una decisión de cada familia para que estos chiquitos y estas chiquitas puedan volver a una rutina que les permita estar mejor preparados para la vida y hacer la diferencia cuando sea su momento. Mil gracias, Santiago, Pablo, y quedo atento a preguntas si las hubiera. Iván, muchísimas gracias. Pues yo creo que es muy interesante pues esta visión actualizada que hoy nos proponen desde Gresa sobre en qué vamos con todo este manejo de la pandemia en nuestro país y sobre todo con el tema también de las vacunas, pues que hoy está pues tan de moda, podríamos decirlo de alguna manera. Y precisamente hay una pregunta sobre el tema de las vacunas y es acerca de si es cierto que las vacunas solo duran 4 meses aproximadamente, el efecto de las vacunas solo dura 4 meses aproximadamente. No sabemos hoy cuánto dura, sería especular decirlo, pero se habla de 1 o 2 años. La vacuna de la gripa, por ejemplo, Santiago, es una vacuna que debemos ponernos todos los años. Eh, y aún así, si fuera solo 1 año, valdría la pena avanzar en la vacunación. Pero yo creo que con el tiempo podremos ir alargando ese espacio para estar más tranquilos. Bueno. Gracias, Iván. Hay otra pregunta que me parece interesante y es sobre los niños que conviven con personas mayores o con personas que tienen enfermedades crónicas. ¿Cuáles podrían ser las recomendaciones para que pues, estos niños puedan ir a actividades presenciales al colegio y disminuir el riesgo de contagio en estas personas? Bueno, entonces digamos que yo creo que ahí hay varias formas de afrontar esta pregunta. Lo primero, acuérdense que desde Alianza Educativa se ha hecho un análisis del riesgo individual de cada miembro de la comunidad y ese análisis de riesgo incluye su hogar. Entonces, lo primero es entender muy bien eso. Lo segundo es que nosotros necesitamos al interior de cada familia hacer el análisis, Santiago. Yo creo que acá eso es lo único que vale. Si en una familia hay una persona con cáncer muy enferma, pues de pronto ese niño o esa niña no conviene que vaya al colegio por unos días. Pero en general, lo que hemos visto es que la mayoría de familias pueden hacer ese análisis
hablar con los médicos o con las EPS para que les ayuden a entender, pero la gran mayoría pueden regresar sin poner en riesgo a sus familiares o a su entorno directo. Y en caso de que en la familia haya alguien con diabetes, con hipertensión, con sobrepeso, con alguna de estas cosas que sabemos que es peligrosa, pues hay que intensificar las medidas, no solo porque el niño o la niña vaya al colegio, sino porque además hay que salir a trabajar, a hacer mercado, etcétera. Entonces, lo que no podemos es como tomar la decisión fácil de que los niños o los niños no vayan porque es que nos van a pegar cuando hay una cantidad de gente entrando y saliendo de la casa. Yo creo que hay que hacer una pausa. Yo creo que hay que poner a los niños en el centro de esta prioridad y comprometernos los adultos a facilitar ese regreso a clases. Iván, muchas gracias. Y unido a eso, una pregunta final sería, pues, ¿qué hay de cierto que los niños, aunque digamos la enfermedad puede que no los síntomas no los afecten digamos, de una manera tan fuerte, ¿qué hay de cierto en que son un gran foco de contagio? Eso se ha ido desmitificando. Hoy sabemos que los niños sí transmiten la enfermedad, pero no son los grandes contagiadores que decíamos hace un año. Yo creo que eso es uno de los elementos más importantes en la evolución y por eso hay un consenso de todas las personas, muchas de las cuales que antes no estaban de acuerdo en que volviéramos al colegio, hoy saben eso y por eso son los primeros que están impulsando ese regreso. Yo creo que aquí debemos ser claros. La huida de los niños al colegio es fundamental para su desarrollo. Los adultos con las decisiones del año pasado pusimos en riesgo a los niños y hoy sabemos con certeza que ellos no son grandes focos de transmisión, que se enferman menos, que hay que hospitalizarlos menos y que fallecen menos. Y cada niño nos duele, pero el riesgo es bajo, mientras que la certeza de estar en la casa es un riesgo altísimo, es una certeza altísima del daño que le estamos haciendo. Entonces yo creo, Santiago, pues que hemos tratado de darles muchos argumentos a los papás y a las mamás para que puedan tomar esta decisión tranquilas y estaremos atentos si después llegan más preguntas para poder avanzar en ayudarlos a responder e ir generando la confianza que se requiere para ese regreso, ojalá activo, pronto y lo más amplio posible con niños y niñas. Iván, muchas gracias. Para cerrar, yo quiero referirme a un par de inquietudes que tiene la comunidad ya, digamos, sobre aspectos operativos de cómo va a funcionar esta nueva etapa de reapertura gradual, progresiva y segura en Alianza Educativa. Y lo primero es decirles que en las próximas 3, 4 semanas, lo que estamos haciendo es terminar de prepararnos en los colegios, efectivamente revisando que los protocolos de bioseguridad que adoptamos el año pasado pues estén cumpliendo de la manera en que necesitamos para garantizar la seguridad de todos los niños. Una vez verificadas, digamos, esas condiciones de bioseguridad, lo que esperamos es hacia la primera, segunda semana de marzo, como algunos de ustedes ya lo comentaron en el chat, poder estar dando apertura a nuestros colegios de una manera gradual, progresiva y segura. Y entonces ahí conecto también con otra inquietud que tienen los padres de familia y es, digamos, si es obligatorio que los niños vayan a realizar actividades al colegio. Y ahí lo que quiero decirles es que desde la Secretaría de Educación se ha planteado que las instituciones educativas públicas debemos garantizar que los niños que no deseen ir al colegio, cuyos padres no deseen enviarlos al colegio, nosotros debemos seguirles garantizando el acceso al servicio educativo. Nosotros como Alianza Educativa estamos jugados para que nuestros niños regresen al colegio, porque estamos convencidos de los beneficios que tiene para su bienestar físico, emocional y para su salud mental. Entonces, desde ahí, pues estamos incentivando a los papás para que los envíen, pero también siendo muy claros en que quien no quiera, digamos, enviar a su hijo al colegio en un determinado momento, pues puede seguir, digamos, accediendo al servicio educativo a través de nuestras plataformas de Aprende en Casa, como lo hemos venido haciendo hasta el momento. Bien, yo creo, Iván y compañeros de Gresa, quiero pues darles las gracias por este espacio.
Creo que siempre es muy importante contar, digamos, con su acompañamiento y con esa oportunidad que tenemos de hacerles estas preguntas, pues precisamente para prepararnos de la mejor manera y garantizar que podemos disminuir en la mayor medida los riesgos que pueden tener nuestros estudiantes en el colegio, sobre todo para eso, para darles la oportunidad de reencontrarse con sus compañeros y de reencontrarse con sus profesores. Así que, no sé, Iván, Andrea, si quieran un mensaje final para cerrar. Bueno, pues Santiago, no, muchas gracias a ustedes una vez más por permitir acompañarnos en este proceso. Como siempre es un gusto poder tener estos espacios en compañía del equipo de Alianza y de toda la comunidad de familias. Y bueno, pues seguimos en contacto y acompañándolos en cada paso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A todos los padres de familia y comunidad de Alianza Educativa que nos acompañaron esta tarde, muchísimas gracias y estén pendientes de las noticias y digamos, del desarrollo de todo este plan de reapertura que les estaremos comunicando a través de los equipos de los colegios. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Tengan buen resto de día. Gracias. Una feliz tarde para todos.